Hola, hola, bienvenidos amigas y amigos a un nuevo video más. Estamos por aquí en la tienda Macere, que está aquí en Metepec, en Toluca. Y es una tienda que ya habíamos visto desde hace mucho que habíamos pasado, porque está como hacia el rumbo donde viven unos tíos. Así que siempre pasamos, pero nunca habíamos entrado. Y la verdad es que tienen cosas muy padres. Y lo mejor es que creo que tienen mucho mejor precio, porque entramos a ver unos pisos que ya habíamos cotizado en alguna otra ocasión en otra parte. Y aquí hay gran variedad de pisos, de fachaletas, muchas cosas para tu casa. Y la verdad es que los precios se nos hicieron súper accesibles, aparte que pues hay más variedad que en algunas otras tiendas. Mientras les damos un recorrido por esta tienda en busca de pisos, la verdad es que no sé si vayamos a comprar justo en este momento, la verdad es que luego se nos aloca y en cuanto tenemos el capital lo hacemos, pero también nos damos bastantes ideas de cómo podemos empezar a decorar. Queremos la verdad cambiar pisos, tenemos planeado cambiar el piso de la parte de afuera porque ese piso se resbala uno cuando llueve o cuando está mojado, húmedo, así que estamos también buscando pisos exteriores y por ahí andamos pues de una vez checando pisos interiores. La verdad es que los pisos interiores o el cambio de los pisos interiores es algo que hay que sentarse a platicar porque pues también eso significa mucho desorden y pues tampoco es de la noche a la mañana. Y como por aquí todavía seguimos con el espíritu navideño, todo lo que da, pues les dejamos música navideña. Glow, glow, shake it up, behold the magic under the lights. No glow, my whole little world with you. Please let me in for the night, maybe for a few days. No glow, shake it up, behold the magic under the lights. Everything's alright. No glow, my whole little world with you. Please let me in for the night, maybe for a few days. No glow, shake it up, behold the magic under the lights. Everything's alright. La, 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 ¿Qué? Mira, ese se ve bonito porque le damos Y miren qué bonito decoran en esta zona. La verdad es que también te das ideas de cómo poder también decorar la parte del jardín, la parte exterior y poder colocar como ese tipo de losetas en la pared que se ven súper bonitos como este espacio. La verdad es que esta tienda está súper bien, no es promoción, pero está súper bonita. Aparte pues ya te dan como que te ponen todos esos espacios para que pues tú te des una idea de cómo poder decorar tu casa o cómo remodelar tu casa. Y una de las cosas que teníamos planeados cuando estábamos en la compra de la casa era antes de pasarnos cambiar pues todos los pisos, pero la verdad es que por el tiempo ya no se pudo y también por el dinero estuvieron cambiando varias cosas, así que pues ya tampoco nos iba a sobrar dinero para hacer ese tipo de remodelación, así que pues andamos viendo. A nosotros nos gusta ir a ver tanto tiendas de muebles, todo lo que sea para mejoras del hogar, para darte como una idea y ya ir teniendo como que todas esas ideas juntas de cómo se verían los espacios para igual ya en algún momento pues ir juntando o tener ya los presupuestos sobre todo para pues juntar el dinero y cuando ya se tenga pues ahora sí hacerlo. Así que por eso nos gusta hacer estos recorridos. Igual no sé si a ti te gusta darte ideas, ir a tiendas y ver pues cómo tienen decorados los espacios. Si sale muñeco, te tocan los Tamales. tamales, los pone tu madre. Ah, ¿yo por qué? Salió muñeco. Es su plato.
voy a regar. Esto no... Bending my logic, standing at your house, throwing rocks at your window. Sometimes my conscience got me feeling beat, super smash Nintendo. I'm ready if... Y por aquí así va el pasto, ahí va agarrando poco a poco. La verdad es que creo que va lento y creo que también es porque está haciendo bastante frío. Entonces en la noche pues está helando, amanece con hielo en las mañanas. Así que hemos estado a -1 grado y creo que un poquito más. Así que pues va ahí lento, pero ya hay unas zonas que ya se empiezan a ver un poquito más verdes. Y por ahí están mis plantitas que compré hace unos meses, hierbabuena y tomillo, pero alguien se hacía pipí encima de ellas, así que ya me las quemó y ya no las ocupo para cocinar ni nada, así que están ahí tratando de recuperarlas lo más que se pueda. Y pues todavía seguimos en esa limpieza extrema de quitar todo ese polvo que se estuvo levantando cuando estuvimos haciendo lo del jardín. Así que ahorita toca el turno de limpiar todos sus juguetes, porque pues estaba su casita ahí afuera, así que está llena de polvo, y también sus juguetes, hasta eso los metimos cuando estaban haciendo todo o estaban trabajando, pero aún así, si la casa por dentro quedó llena de polvo, pues también, aunque metimos los juguetes, pues también ya quedaron llenos de polvo, y aparte pues lo que ya estaba sucio. Así que ahorita nuestra misión del día de hoy es limpiar todos sus juguetes y limpiar pues esa casita que también está en la parte de afuera, ya para que quede limpio. Y la casita pues solamente la voy a estar lavando con agua y estarla tallando para que se le quite pues todo el polvo que tiene ahí pegado. No voy a utilizar jabón porque pues al final pues agua va a estar cayendo al pasto, y lo que queremos es que el pasto viva y no que el pasto se muera con el jabón. Así que solamente la estoy tallando súper bien, y de esta forma pues estamos quitando toda la tierra que está pegada y de una vez enjuagándola para que ya no se vuelva a pegar. The afternoon, and I'm thinking of you, still thinking of you. Please come home, every minute gone, it seems like a day I've been wasting away. With yesterday's old news, I can't get enough of you. I'm stuck in these days, I'm stuck in it. Please come home, I miss you every day. I'm yours, na 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 na, I'm yours, na 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 na, I'm yours, na na na, I'm yours, ooh, yours, na 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 na, I'm yours. Mientras yo estoy limpiando pues aquí la casita, alguien sigue echando juguetes ahí para que se laven, pero es que yo ya había separado varios juguetes para que juguetes que no se tienen que mojar, juguetes de madera, juguetes que son pues de papel, o juguetes eléctricos como un carrito de pilas y cosas así. Y alguien está muy acomedido, pero anda echando todo es todo, así que ya después me voy a dar cuenta de que pues he hecho un montón de juguetes que probablemente ya se echaron a perder porque los echó a lavar, como unas cajitas que venían como de regalo de papel en el tren. Ya las echó a lavar y pues ya saben, era papel, así que terminaron todas destruidas. You
Estos días de enero pues quiero aprovechar para empezar a hacer depuraciones. La verdad es que ya llevamos muchos meses haciendo depuraciones, sacando y sacando cosas desde antes de que estábamos entre que comprábamos y no comprábamos la casa. Empezamos a hacer depuraciones, a sacar, y les puedo decir que desde que llegamos aquí hemos sacado y sacado y sacado muchas cosas que pues ya no necesitamos. Normalmente las regalamos o las vendemos, y pues tener un poquito más de espacio y tratar de vivir como con lo básico, para que pues también creo que entre más simple esté todo y más limpio, ordenado y sin tantas cosas por ahí, pues creo que mejor se ve una casa. Así que eso hemos intentado hacer estos meses. Ya llevamos, la verdad que ya hemos sacado bastantes cosas, pero aún así todavía me van a faltar en estos próximos días hacer depuraciones de juguetes. Ahorita que esté limpiando estos juguetes, pues también voy a sacar varios que también ya no traen carritos, que ya no traen llantas, otros que ya están rotos. Entonces, y como no sabe pedir todavía a los Reyes y a Santa Claus, pues no pidió muchas cosas, así que tampoco necesita tantos juguetes, porque la verdad es que el tren que le trajo Santa, ahorita que le trajeron un dinosaurio a los Reyes Magos, pues ya no le hace caso al tren, así que pues solamente un juguete. Y la verdad es que siempre juega con lo mismo, que son los bloques o sus carritos. Es como que lo que más le gusta jugar. You could just hold my hand while we be doing nothing. I'd scare you off by being a homebody, hanging with nobody, but the joke's on me, 'cause you love solitude more than me. Now I gaze in your eyes every night under new kitchen lights. It's all the mundane things we do together that give me wings. Sometimes all I wanna do is Ahora sí, pues vámonos con los juguetes, que estos sí les estuve colocando un poco de detergente para que se lavaran, detergente de ropa. Así que hay unos que están medio sucios, otros que están medios limpios, así que con la misma esponjita los voy a estar tallando para que pues se les quite toda esa tierrita que tienen ahí pegada, y los voy a estar colocando en este cesto para que se empiecen a ir un poquito escurriendo. Y pues esta agua sí no la voy a estar tirando aquí en el jardín, esa la voy a estar reutilizando para lavar el pasillo, o igual digo, no va a quedar tan sucia dependiendo para lavar, trapear, pero la vamos a estar echando a el drenaje directo para que no toque el pasto y pues no se nos vaya a secar más. Y listo, aquí ya terminamos de lavar pues todos los juguetes, los que se tenían que lavar y los que no se tenían que lavar. Esperemos que se sequen y pues puedan funcionar después. Y vamos a subir a cambiar a Nahum, porque ya le dio frío de que le dije que no se estuviera mojando, así que ya se estuvo ahí mojando las mangas, así que vamos a cambiarlo. Y de una vez ya me voy a poner a hacer de comer. Hoy vamos a hacer unas tortitas de plátano. La verdad es que ayer hice arroz e hice albóndigas y sobraron, porque también hice una pasta con carne para Nahum y yo nada más comí pura pasta con carne, así que sobraron albóndigas y solamente vamos a estar haciendo unas empanadas y unas tortitas de plátano rellenas de queso. Guess I've never been as bold as you. You put a little beat in my heart and a little light in my dark, and now it's my turn. But where do I start? You got me hooked in like an upbeat chorus, got me on my knees begging for it. You got my whole heart screaming it, and you got the whole dance floor feeling it. You caught me off guard with your rhythm so smooth. Voy a estar poniendo a cocer los 5 plátanos que tengo. La verdad es que para mi gusto le faltaba un poquito más que se maduraran, pero ya se me habían antojado, así que ya los puse a cocer. Y lo que voy a estar haciendo simplemente pues es con un tenedor estarlos aplastando para hacer pues el puré. Y pues dependiendo también, estos no estaban tan dulces, pero a mí me gusta esta combinación del dulce con el salado, así que le voy a estar, normalmente le coloco un poco de sal y vamos a estarle también colocando un poquito o 2 cucharadas de harina para mezclarlo bien, y un poco de pan molido. So smooth, gotta take it all in, I'm in awe of you. Girl, I can't
Con la ayuda de mi tortillera voy a estar haciendo bolitas y pues las vamos a estar aplastando entre dos plásticos para hacer como una tortilla de plátano. I should have swallowed my pride, 'cause that's what you left with. 'Cause now I'm on my knees and I'm begging for you. Y la voy a estar rellenando de queso. En este momento tengo queso Gouda, que normalmente siempre pido que me lo rebanen para pues que ya esté como dosificado. Así que le voy a estar poniendo queso Gouda, pero pues le puedes poner queso manchego, queso mozzarella, el queso que tú tengas para derretir, queso Oaxaca, el que tú quieras. Y vamos a estar cerrando para hacer pues como una quesadilla de plátano. Y la vamos a llevar directo al sartén con aceite caliente para que se empiecen a freír, a dorar y el quesito pues empiece a derretir. Y miren, este es el resultado de estas empanadas de plátano con el quesito derritiéndose por dentro. La verdad es que están súper ricas y si esperas que el plátano esté un poquito más maduro van a quedar súper ricas si es que te gusta lo dulce. Y pues yo voy a estar acompañando con arroz y albóndigas que tenía del día de ayer. Y como ya no tenía queso, las otras solamente hice unas tortitas y esas pues las vamos a estar friendo. Ya comimos, pero también funcionan de postre porque ya me las estoy comiendo con lechera. Así que quedan súper deliciosas, te animo a hacerlas. La verdad es que quedan súper ricas. Estamos haciendo galletitas. Pero ya espérate porque si no, no van a acabar. Y como Naum es bien antojado, ya llevo diciéndole días que vamos a hacer galletas porque estuve comprando chispas de chocolate, pues ya ahorita en la tarde, ya para terminar nuestro día, pues estamos horneando, así que nos pusimos a hacer galletas con chispas de chocolate. No les dejo la receta porque estamos apenas checando cómo iba. Ya para la próxima que hagamos pues ya les dejamos las recetas de nuestras galletas, porque hay unas que nos quedaron como muy doraditas, pero al otro día ya se pusieron un poco duras, y las que se supone que no quedaron tan doraditas fueron las que quedaron mejor para el día siguiente. Estaban todavía suavecitas. Tampoco, a papá sí y a mí, pero si yo te las hice. Beso, dame un beso. Mándame beso. Nomás me vas a dar beso. Galleta no. Oye. Ya por aquí salieron otras que están ya un poquito más doraditas, pero para mi gusto quedan muy dulces. Para la próxima creo que le voy a poner menos azúcar de lo que dice la receta. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya hecho pasar un rato agradable. Y pues si este video te gusta, pues te animo a dejar tu like, tu comentario. Y nos vemos en la próxima. Y tengo que lavar esa puerta de ese horno. Bye.